Tiatira, ¿cierto? Tiatira. Amados santos, preparen sus Biblias. ¿Quién trajo Biblia? ¿Todos trajeron Biblia? ¿Quién no tiene Biblia? Muy bien, le facilitamos aquí una Biblia, por favor, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Si por alguna razón, por la lectura se le dificulta o algo, entonces le recomendaría que esté muy atento o atenta. Tiatira, mensaje a las 7 iglesias ¿del qué? Del Apocalipsis. Muy bien, levante su mano donde no han ofrendado diezmado, no han pasado los sugieres, diga, mire, falto yo. Listo. O tal vez usted puede levantar su mano y dice, yo repito, no hay problema, no se va a indigestar. Muy bien, listo los sugieres, los niños pueden ir saliendo, por favor, sus maestras preparadas, sus aulas listas. Si hay algún niño que no pueda estar en quietud, por favor le recomendaría, no por el niño, sino por mí, que me distraigo con una facilidad. No sé si ustedes lo notaron, hace 8 días me ocurrió, ¿sí lo notaron? ¿Sí? Me distraje, estaba hablando algo en particular y me distraje ciertamente porque vino a mi mente el niño que estaba corriendo en ese momento. Fue un niño con el que el Señor hizo algo muy especial. Era un niño con un tema, bueno, no los veo hoy porque tenían un asunto su papá, pero un niño con un tema muy particular en su corazón. Le habían diagnosticado algo como un inconveniente en su corazón, un niño chiquito, no sé, como que tiene 2 años, 3 años. Y oraron y el Señor proveyó de alguna manera y proveyó también de, ¿cómo se llama?, de los médicos, especialistas, todo lo que tiene que ver. Y cuando yo lo vi correr, dije, Señor, tú eres bueno. Lo vi correr, o sea, parecía un potrico desbocado. Ahí me distraje, hermano, como que perdí el hilo porque vino a mi mente la gracia de nuestro Dios para con los suyos, porque hay algo bien especial, hermano. Lo único que sabe hacer Dios para con los suyos es bendecirlos. Amén. Así que por favor tenga a su hijito en quietud. Le recomiendo por mí, no por su hijo no me estorba, lo amamos, pero por mí, que me distraigo. Y si por ahí hay algún niño, ¿no?, como el que estoy viendo, que esté con una paleta, un bombombún, me va a terminar de distraer porque voy a querer esa paleta o ese bombombún. Así que por favor, ayúdeme a mí. Muy bien, vamos a Tiatira, la iglesia de la que está hablando Apocalipsis, ¿no? Y vamos ahí al capítulo 2, versículo 18, y estaremos leyendo hasta el versículo 29. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Vamos a explicarlo de alguna manera. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al del bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras. ¿Quién las conoce? Muy bien, el Hijo de Dios, Jesús las conoce. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero es un término de ¿qué? Los estudiosos del método inductivo. Pero es un método de ¿qué? ¿Un término de qué? Ahí donde no me respondan. Espero que que si se me va a salir el pastor, que sea el pastor y no alemán. Pero muy bien. Pero es un término de ¿qué? De contraste. Muy bien. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Quién está hablando? El Hijo de Dios. Le está diciendo a la iglesia que tiene unas pocas cosas contra la iglesia. ¿Cuáles, Señor Jesús? Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice, ¿cómo dice? Que se dice, no dice que es, que se dice, o sea, que aparenta, que es postiza, que se dice, profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. ¿A quién? Muy bien. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en la cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré ¿de qué? De muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña. ¿Quién es el yo soy? Diga Jesús. ¿El que escudriña qué? La mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras. Dios, el Señor es justo, hermanos. Es justo. A cada uno según sus obras. Él es justo, hermanos. ¿Sí? Y continúa y dice: pero es un término de ¿qué?
de contraste. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, en cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, wow, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, ¿qué? Retenedlo hasta que yo, ¿qué? Venga. Ahora bien, aquí él está haciendo una promesa, punto seguido. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las, y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, te damos gracias y te pedimos que tu palabra sea predicada con limpieza, con pureza, en el nombre de tu Hijo amado Yahshua, Jesús el Mesías. Y te pedimos que sea la presencia de tu Ruaj, de tu Espíritu Santo, Señor, que nos asista, nos ilumine para que hallemos la revelación, pero de tu palabra, Señor. Guárdanos de menguar, de disminuir, de negociar, de diluir tu palabra. El consejo completo como conviene en Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor Jesús, hermanos, a través de toda la Escritura, nos hace un llamado a nosotros los creyentes y es a llevar una vida en santidad. ¿En qué? En santidad. En santidad desde los principios, desde las verdades eternas, desde la Biblia. Hoy, infortunadamente, todo se predica menos Biblia. Hoy se hace un pastor o se cuece un pastor con 1 año o 2 años o 3 años de liderazgo, sin ningún tipo de academia, sin ningún tipo de formación académica bíblica, ¿no? Hoy cualquiera dice cualquier balbucería, cualquier paparruchada, ¿no? Va de lugar en lugar, decretando, atando, encadenando, cuando eso no dice la palabra. Sin embargo, algunos toman un texto que dice que lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, sacándolo de contexto, porque no estudian la palabra. Su hábito no es el estudio de la palabra, ni mucho menos van a predicar Apocalipsis, porque pues obviamente si no está el estudio, menos van a enseñar Apocalipsis. Quiero decirles, amados santos, que aunque algunos por ahí que no han estudiado o no se les ha predicado Apocalipsis, aunque a algunos les cause cierto escalofrío y temor, quiero decirles que el libro del Apocalipsis es de los libros esperanzadores para el verdadero cristiano. Amén. Muy esperanzador. Claro, notamos aquí desde el comienzo y cuando lo estudiamos nos damos cuenta que se le dice a Juan que escriba 3 cosas. ¿Cuáles son esas 3 cosas, estudiantes de escatología? Las cosas que vio, las que son y las que han de ser después de estas. ¿Sí o no? Ahí las encontramos en Apocalipsis capítulo 1 versículo 1 y encontramos el propósito de Apocalipsis en Apocalipsis capítulo 1 versículo 19. Las cosas que vio las encontramos en el capítulo 1, las cosas que son las encontramos en el capítulo 2 y 3. ¿Cuáles son las cosas que son? Las 7 iglesias. ¿Cuáles son las cosas que han de venir después de estas? Del capítulo 4 al capítulo 22. ¿Cuáles son las cosas después de estas? Los juicios. ¿Qué incluyen los juicios? Los juicios incluyen sellos, trompetas y las copas de la ira. Encontramos algunos interludios como los 2 testigos, los 144,000, Babilonia, el anticristo y la bestia. Hermanos, si no estudiamos. Gloria a Dios por los estudiantes de escatología. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y dicho esto, entonces encontramos en la semana 70, que es de la que habla Daniel, capítulo 9, versículo 24 al 27. Semana 70, que es tribulación, que está compuesta de 2 periodos, los primeros 3 años y medio, los segundos 3 años y medio. En los primeros 3 años y medio encontramos sellos, trompetas, y en los siguientes 3 años y medio encontramos ¿qué? Las copas de la ira. Pero mientras sean las copas de la ira y los juicios se van dando aquí en la tierra, nosotros, el Señor ya ha venido por su iglesia, ¿cierto? Porque dice la palabra que Él vendrá por su iglesia, no tocará la tierra y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros juntamente, todos como hermanos y la iglesia, partiremos y nos encontramos con Él. ¿En dónde? En las nubes. De ahí pasaríamos ¿a dónde? Al tribunal ¿de qué? De Cristo. Mientras que en esta tierra se están dando los juicios. Después de que es el tribunal de Cristo y pasa la semana 70, entonces descenderemos y estaremos con Él gobernando durante 1000, que es el periodo milenial. ¿Vamos bien? Hermanos, pastores ¿qué dicen pastores? Pero sin un estudio, hermano.
líderes sin estudio, hermano. Y hoy se le dice pastor o pastora a un imberbe bíblico, por no decirle ignorante o analfabeta bíblico. Y van por la vida, amados santos de Dios, engañando a muchos. A muchos. Y lo que está ocurriendo en la iglesia en Tiatira no es ajeno a estos tiempos. ¿Quieren leer algo parecido a lo que ocurría en la iglesia en Tiatira? ¿Quieren que les lea algo parecido? Vamos a leerlo. Ya algunos lo conocen, ¿no? Vamos a leerlo y voy a leerlo con voz de locutor varao. Centro de orientación personal. Alégrese. La felicidad llegó a su vida. ¿Te han dejado solo o sola? No sufras más por amor. Regreso el ser amado en 3 días, esté donde esté y con quien esté, sin causarle ningún daño. No dejes destruir una buena relación por culpa de una tercera persona. Obtenga el secreto para que su pareja le sea fiel de por vida. Rompo hechizos, ato, encadeno, ligo maleficios, retiro malos vecinos, curo la impotencia sexual, la eyaculación precoz. Con su nombre y fecha de nacimiento le digo el porqué de su presente y pasado y lo que viene para su futuro. Experto en huacas. Trabajo 100% garantizado. ¿Sabe qué es lo único que le faltó a esto? Colocar ahí diezme y ofrende o haga un pacto. Pero esto es lo que infortunadamente se enseña en las iglesias. Y esto corresponde a un centro de brujería y de hechicería. Triste, ¿no, hermanos? ¿No les parece triste? Duro, suena irrisorio, pero para mí es muy triste, hermanos. Doloroso que la gente esté siendo guiada de esta manera tan vil y acanallada. Y el Señor, a través del texto y de la palabra de Dios, está de alguna manera, sí, y lo vamos a ver, haciéndole un reproche a la iglesia en ese momento. ¿Y saben por qué? Porque el Señor lo que quiere, Jesucristo, es que su iglesia sea santa, a que mantenga la pureza y a enfrentar el pecado, no a mangualarse, no a enmancuernarse, no a mancebarse con el pecado, hermanos. ¿Cómo ha de ser posible, hermanos? Hoy los divorcios en el ámbito cristiano están a la orden del día, por el amor de Dios. Hace 40 años esto era casi que imposible. Hoy es normal y va creciendo. Y según las estadísticas de un país al norte, va creciendo a velocidades como nunca antes. 32.5% aumentados los divorcios en el ámbito cristiano, hermanos. Increíblemente se hacen encuestas al final de los cultos en las grandes mega iglesias y se les pregunta a los jóvenes qué concepto o percepción tienen del matrimonio. No quieren saber nada. Es increíble, hermanos. Y en realidad, amados santos de Dios, notamos aquí que incluso el mismo Señor le da a la iglesia y la confronta y le da a la iglesia una instrucción, pero la confronta a la iglesia en Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17, que ahí lo tienen ustedes. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o a 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. O sea, ningún pastor, hermano, hoy puede congraciarse con personas que dicen ser cristianas, pero que siguen en una práctica abominable y deliberada del pecado, tal vez porque ofrenda o diezma más, o esperando a ver cómo en una de estas jornadas que llaman de milagros y donde imponen manos y tumban a la gente de 2 maneras al piso, y de esta esperan que cambie. Hermanos, por el amor de Dios, son prácticas innobles, desdorantes, que mancillan verdaderamente el nombre de Jesucristo. No podemos hacer concesión con el pecado, hermanos. Y si hay alguno acaso entre nosotros en pecado, arrepiéntase y pídale perdón a Dios, que Él es bueno, fiel, santo y justo para perdonar. Amén. Es mejor, hermano. Mire, hay una gran bendición, indudablemente, cuando hay arrepentimiento. Los grandes avivamientos en el siglo XVII y XVIII no es lo que vemos hoy, estos avivamientos como un tanto rocambolescos, como un tanto hasta chabacanos, ¿no? Como de sibaritas, como de bazar.
No, donde todo el mundo cae y caen y se caen en el piso y se baten como lombrices en paila caliente, y otros hablan en unas cosas jeringonzas que ni entienden. Salta la vaquita por debajo, saque la baranda y nos ponemos la ruana. Nadie entendió, pero habló en lenguas. Eso es chabacano, eso es ruina, hermano. Eso no es lo que enseña la palabra. La palabra dice: ¿hay alguno acaso entre nosotros que hable en lenguas? Sí. Si las habla, háblelas para sí mismo y entiéndalas para sí mismo y edifíquese a sí mismo. No vaya a que traiga confusión al hermano y el hermano esté pensando que usted está marihuanado, digo loco. Así dice la palabra. Y si no las interpreta, pues que tenga un intérprete. Y si han de hablar en lenguas, que sea 1 o 2, a lo máximo ¿qué? 3, pero que las interprete. Y no toda la iglesia en ese éxtasis marihuanero, donde el que está afuera pareciera de verdad que entró a un manicure. Esto es un manicomio. No, hermanos, por favor, un poco de cordura, hermanos. ¿Qué está pasando en la iglesia? Avivamiento no es esto que vemos, donde la gente hace fila, donde para la gente está más preocupada que el cojo ya no coge, que el ciego vea. No importa que se vaya para el infierno completo. Es mejor irse cojo para el cielo que completico para el infierno. Y van en búsqueda de milagros y de que se les profetice qué será mañana. No, hermanos, esto no ha de ser así en ninguna manera. La Biblia no fue diseñada para portarnos como vulgares mercachifles. Y aparte de eso, pedir plata a cambio. Hermanos, por favor, un poco de cordura. Invitan una serie de personajes y parroquianos que van adivinando el futuro. Por favor, hermanos. El Señor lo que espera de su iglesia es que su iglesia se mantenga en santidad, que su iglesia practique verdaderamente la disciplina espiritual basada en el conocimiento de la... Hermano, hoy nadie quiere estudiar. Usted dígale a alguien: hermano, venga para que estudie y hágase su curso. Hay que ofrecerle tamal y caldo de papa. Sí, hermano. Y preguntan después: ¿y no dan chocolate? Sí, ahí toca ofrecerlo todo. ¿Por qué? Porque el cristianismo de hoy se conformó con cualquier cosa. ¿Sabe qué es cualquier cosa? Que otro le diga. Punto. Y comen vidrio. Y por eso la iglesia se mantiene analfabeta, ignorante. Y después preguntan, y uno les pregunta: ¿y qué pasó en la iglesia? No, me tumbaron. Menso, pues no estudia la Biblia, ¿no? Fue presa de un avivato, pero también fue presa de su propia codicia. Así que, amados santos, el Señor instituye sí la iglesia, pero para que la iglesia se mantenga en santidad y para que la iglesia se mantenga en disciplina. ¿Sabe qué es disciplina? En entrenamiento. ¿En qué? Entrenamiento, hermano. A mí me impacta hoy. Muy fácil, ¿no? La gente, no sé si a ustedes les pasó en alguna oportunidad, estaban ofreciendo un curso de inglés. No sé si alguno lo recuerda. Aprenda inglés dormido. Ay. Menos mal que ustedes no vivieron esa época, si no mantendrían toteados de la R, o sea, de la risa. Aprenda inglés dormido. Y entonces les vendían unos casetes y todo eso y dormido. Digo, ¿a qué horas va a aprender? Yo me imagino esa pronunciación, hermano. Si aquí algunos dormidos le ponen música al sueño o no. Aquí hay más de uno que tiene su propio bandoneón, su propio, ¿cómo se diría? Trombón. ¿No? Y digo, ¿cómo aprenderías inglés? Digo, hermano, si la iglesia no se entrena, la iglesia se debilita. Y la iglesia se tiene que ejercitar, escuche, en las más especiales disciplinas piadosas. Esto es de Dios. ¿Cuáles son? Oración, estudio de la palabra y servicio. Ahí nos tenemos que entrenar, hermanos. Me impacta hoy que les ofrecen a las mujeres: quiere que le bajen los bananos, quiere que le quiten la llanta, quiere que le quiten las estrías. Tenemos el último aparato de moda, póngaselo aquí y duerma. Y el aparato hace así. No, hermana, tiene solo dos opciones: o se hace una cirugía o va al gimnasio. Y algunas, ahorita empieza, ¿no? Diciembre, mes de... ¿Cierto? Entonces la lechona, la netilla, el buñuelo, y le dan vuelo a la hilacha, como se dice en México, ¿no? Y lo que aparezca, mijo, o sea, todo lo que se aparezca en diciembre, buñuelo con patas lleva, natilla, lo que sea, hermano.
Y en enero vienen los buenos propósitos, pero buenos propósitos que han surgido del remordimiento. Uy, ¿cómo comí? El otro le dijo, no, es que no comiste mucho, tragaste poquito, pero no más. Uy, ¿cómo comí? ¿Cómo comí? Me subí unos kilitos, ¿cuántos? 8. Bueno, no son muchos, dirá el otro. Y ahora para bajarlos, ¿saben? En enero y en febrero los gimnasios se hacen muy prósperos porque se paga el año. Ahorita en enero colocan promoción, valor del gimnasio anual. Y la gente va y paga el gimnasio anual. Y creen que con la inscripción ya bajaron de peso. Dios, no, ya pagué la inscripción en el gimnasio. Sí, pues que se necesita que esté en el gimnasio, ¿o no? ¿Sí o no? La iglesia igual, hermano. Si usted no se entrena, usted va a ser simplemente un cristiano nominal. De esos que simplemente va a escuchar y nada más. Y cualquier cosa le va a servir con el tiempo. Y el Señor le está diciendo ciertamente a la iglesia, ¿no? Escucha, iglesia, yo dice el Señor, yo conozco sus obras. Ahora, ¿quién está diciendo? Sígame ahí. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Ahora, el ángel se está refiriendo aquí a la iglesia en Tiatira. ¿Es quién? El pastor. ¿Sí? O sea, escríbele a aquel pastor que está atento. ¿Sí? Escríbele a aquel pastor. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, ¿quién es? Jesús. ¿Quién es Jesús? El que tiene ojos como llama de ¿qué? De fuego, y pies semejantes como al bronce ¿qué? Bruñido. Está describiendo a un Cristo todopoderoso, que lo conoce ¿qué? Todo, hermano. Y había una preocupación en el Señor por la iglesia. Y le preocupaba al Señor que en la iglesia estaba corriendo el pecado deliberado. El apóstol Pablo tenía también una ardiente preocupación por la pureza de la iglesia. El apóstol Pablo también estuvo en su momento horrorizado ante la actitud de los corintios hacia el pecado flagrante en la iglesia. Por eso el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en 1 Corintios capítulo 1 versículo 1 al 5, 1 Corintios capítulo 5 versículo 1 al 5, le dice el apóstol Pablo: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Hágame favor las joyas. Y continúa el apóstol Pablo: y vosotros estáis envanecidos, o sea, ciegos. Y continúa el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 5 del 1 al 5: ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente, dice el apóstol Pablo, en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunimos vosotros y mi espíritu con el poder del Señor Jesucristo. El tal se ha entregado para destrucción a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El mismo Pablo, hermano, en su momento sacó a 2 líderes de la iglesia. No les dijo como en su momento: yo he tenido la gentileza, y dice: hermano, por favor te vas, ten la gentileza, voy a orar por ti. No, Pablo lo sacó. Pablo llama en su momento a Himeneo y a Alejandro al calderero, y dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:20: a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Una forma de blasfemar es decir cristiano y continuar en el pecado deliberado, hermanos. Y Pablo lo explica de esta manera. Dice: ¿sabe por qué? ¿Por qué procuré esto? Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:2: procuré esto porque lo mío es anhelar que la iglesia sea pura. Procuré esto, dice el apóstol Pablo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Eso es lo que debe ser la iglesia, hermano. Una virgen pura para Cristo. Amén. ¿Quién es la iglesia? ¿Estas 4 paredes? Son 4 paredes, hermano. ¿Qué es este púlpito? Algunos dicen: ay, el púlpito donde se paran los ungidos. Carreta, balbucero, chapucero, lenguaraz, hablantinoso. ¿Qué más le digo? Falaz. No, hermano.
Esto no es para ungidos ni nada. No, hermano. El púlpito se diseñó, escuche, para glorificar el nombre de Dios, para exaltar su palabra y para honrar a su iglesia. Para esto se diseñó esto, no para parar a un hombre. Pues, ¿qué vengo siendo yo acá, hermano? ¿Quién vengo siendo yo aquí para decir ato y encadeno y decreto estas lombriz de tierra, gusano de guayaba, a decretarle y arrebatarle al Señor mi Dios? Si el mismo salmista lo reconoció y dijo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de ti. ¿Qué hiciste tú? Tú hiciste los cielos y la tierra. ¿Quién es mi escondedero? Pues eres tú. ¿Quién soy yo para arrebatarle? Cuando le dice a Job: Job, venga, usted que tanto se queja, cíñase los lomos y hablemos de varón a varón. Venga, si es tan varón, hablemos. ¿Dónde estaba usted cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Dónde estaba usted cuando yo le puse límite a los mares? ¿Dónde estaba usted cuando yo le puse nombre a la constelación? ¿Dónde estabas tú? Yo creo que Job quedó, qué pena con su merced, Señor. Amados santos, si lo que se demanda es de una iglesia santa, o sea, de ustedes y yo, que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, porque esto es agradable al Señor. Ese verdaderamente es el culto inteligente, o sea, culto racional. ¿Sabe qué significa culto racional? Eso verdaderamente es congregarse inteligentemente. Amados santos, por el amor de Dios. Y el Señor sigue haciendo un llamado a cada uno de nosotros. El apóstol Pablo tenía claro y le había dicho: mire, ¿sabe que yo a usted les he enseñado la Biblia? Pero ¿por qué hacen todo lo contrario? ¿Y saben por qué, hermano? Porque a través de la historia ha hecho carrera en la iglesia la tal tolerancia. El peace and love que yo llamo, ¿no? Entonces a nosotros nos dicen desamorados. Es que son desamorados. Es que ustedes son desamorados. Algunos nos han tildado hasta: ustedes son desgraciados. Dígame como quiera, yo no puedo negociar los principios ni las verdades bíblicas. Yo tengo que predicar el consejo completo. Y al pecado se le debe llamar por su nombre. ¿Claros? Adulterio es adulterio. Fornicación es fornicación. Aborto es asesinato, no es interrupción del embarazo. Es un asesinato, no es una interrupción. Interrupción significa hacer un alto en un proceso que va continuo y volver a comenzar. ¿Eso es el aborto? No. El aborto es aniquilación, asesinato. Y ya hay iglesias y pastores que se quieren congraciar con los 3 tipos de causales. Por favor. Ya ningún pastor se quiere involucrar diciendo que el homosexualismo y el lesbianismo es inmoral, es impuro, no corresponde a Dios. No, ya hay pastores que se congracian, hermanos. Y la iglesia no se puede congraciar con el pecado. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Vamos bien? Pero sonría que Cristo le ama, hermano. Y entonces, cuando el apóstol Pablo llama a la iglesia, ¿no? Y le llama la atención a la iglesia, el apóstol Pablo, escuchen, Efesios, en el capítulo 5, dice el apóstol Pablo que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua ¿por qué? No es por el profeta de turno de hoy, ni por el apóstol de turno de hoy. Porque déjeme decirle, lo que hay hoy, cuando se habla de apóstoles, son pseudoapóstoles. Son engañadores, timadores. Apóstol, si se quisiera denominar al día de hoy, viene del término apostolus, que significa enviado a plantar iglesia. Pero no lo que vemos hoy. Esto tan desfachatado de hoy. Ya es más, ya como que subieron el nivel, ya no son apóstoles. Ahora son querubines y otros son, ¿cómo se les dice? ¿Cómo se le decía a Abraham y a Isaac y a Jacob? Patriarcas. Ya se le dice apóstol y patriarca. Hermano, son timadores. Los apóstoles que vemos hoy son la típica recua de rufianes que van mancillando la doctrina. Porque hay unos requisitos básicos y claves para decir apóstol, de verdad apóstol de Jesucristo. 1, haber estado con él, haberle conocido. Pablo no estuvo, Pablo lo conoció.
2, dar evidencia de algún escrito. ¿Me estoy haciendo entender? 3, haber enseñado en la iglesia primitiva. Pregunto, ¿cuál de estos que se dicen apóstoles cumple con esos 3 requisitos? ¿Habrá acaso alguno? Ninguno. Entonces, ¿qué es un apóstol? Apóstolos. Yo le puedo decir hoy, hermano, tú eres un apóstolos. Aquí tenemos uno, mire, enviado. ¿A dónde? Vaya, plante una iglesia, hermano. ¿Dónde? Allá en el Guaviare, todos esos indígenas. 6 horas en canoa, después en burro 8. Y allá, eso es plantar iglesia, hermano. Apóstolos. ¿Tenemos apóstolos acá? Sí, tenemos un Albeiro y Sandra que están desarrollando por haber plantado su iglesia. ¿Dónde? En Yopal. Y continúa ahí, escuche. Mire lo que dice la palabra del Señor ahí en Apocalipsis. Continúa, dice: yo conozco también tus obras. ¿Conoces sus qué? Obras. Y me llama la atención el y, porque el y es una sumatoria. El y es, oiga, ustedes cada vez más hacen más. Escuche, mire, dice: conozco tus obras y, estos hacen más, amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras, o sea, lo que ellos estaban haciendo últimamente era mejor que lo que estaban haciendo cuando empezaron. Eso significa postrero. ¿Me estoy haciendo entender? Muy bien. Y dice él que él lo conoce todo. Hermanos, mire, no podemos engañar a Dios, hermano. Usted me puede engañar a mí como pastor, a mi esposa, a la congregación, pero Dios y el Señor Jesús, que se pasea por medio de las iglesias, sí sabe cuál es la motivación de tu corazón y el por qué tú estás aquí. Él sí lo sabe. Y voy a hacerte una recomendación juiciosa, no un consejo porque no me lo está pidiendo. No juegue a ser cristiano. Por favor, no juegue a ser cristiano. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también recoge. ¿Por qué está aquí? Sonría que Cristo le ama. Y continúa ahí, y dice el apóstol, Juan escribe, el autor es Dios. Y dice la palabra: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Bueno, el Señor, el autor, a través de Juan, la carta, y directamente la carta del Señor para su iglesia. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Cuáles cosas, Señor? Que toleras que esa mujer, ¿qué? Jezabel, que se dice, profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Mire, sea muy cuidadoso cuando usted le va a decir a una mujer que es Jezabel. Porque Jezabel, amados santos, es sinónimo de idolatría y de prostitución. Entonces usted, voy a colocar un ejemplo en mi caso particular y personal, no puede decirle a mi esposa que es Jezabel. Es que Jezabel es un espíritu de predominio. Sí, pero es un predominio que surge de la prostitución y de la idolatría. Usted no le puede decir a mi esposa que es Jezabel porque da algunas instrucciones que tienen que ver con la administración de las academias, del instituto y de la misma iglesia. Sea cuidadoso, no sea lenguaraz. Amado santo, por el amor de Dios. Jezabel es sinónimo, ¿no? Claro, aquí sí Jezabel existió, realmente Antiguo Testamento, vemos que es la esposa de Acab. Acab, un rey que se portó como un completo saturnino, porque era todo lo que dijera ¿quién? Jezabel. Eso es un espíritu de predominio. Y Jezabel persiguió ¿a quiénes? A los profetas. Dentro de ellos ¿a quién? A Isaías. Aquí mi esposa no persigue a ninguno, ni es prostituta ni es idólatra. ¿Claros? Tenga cuidado cuando va a llamar a alguien porque a usted no le gusta o no le parece Jezabel. Porque de esos WhatsApp tengo hartos. Bueno, no traje mí. Es que en esa iglesia está Jezabel. Oh, ignorante. Y lo que el Señor está diciendo con respecto a Jezabel es que lo siguiente: ustedes toleran. ¿Qué significa que ustedes toleran a Jezabel? Ustedes toleran el pecado. ¿Cuál? El de inmoralidad sexual. Ustedes toleran ¿qué más? La idolatría. La adoración a otros dioses.
¿Ustedes qué más hacen? Hacen tropezar a los demás haciendo comer cosas sacrificadas a los hermanos. ¿Sabe qué significa cosas sacrificadas? Que están de alguna manera enseñando una doctrina de error. Son una secta. ¿Ustedes no ven eso hoy? Doctrinas de error. ¿No lo han notado? Pastores, hermanos sin estudio. Y después nombran a la esposa o no sé, pastora. Y uno le pregunta, oye, ¿y tú dónde estudiaste? ¿No ha terminado el bachillerato? Es doloroso lo que estamos viendo hoy, hermanos. Muy triste, hermanos. Y la gente está siendo guiada como corderitos, como ovejas, como al matadero, hermanos. Pero las mismas personas son responsables de eso. ¿Saben por qué? Por no querer ser diligentes al momento de estudiar la palabra. No quieren estudiar. Lo otro, leer. Si al caso el Facebook, para leer, ¿no? Pero leer. Dígale usted a un cristiano leer y es como si le nombrara al anticristo, o el cuerno pequeño, o la bestia que salió del mar, o la bestia que salió de la tierra. No, leer no, pero bajo ningún aspecto. Y si al caso tienen un libro, tendrán la Biblia. Y el otro libro que compone su biblioteca es ¿quién se ha llevado mi queso? Es triste, hermano, hasta dónde ha llegado el tiempo de la iglesia hoy. Y por eso se negocian los principios. Y por eso se tiene gente en las iglesias sin arrepentimiento, aparentes, hipócritas, que van de pecado en pecado y que persisten en su pecado, hermanos. Y por eso dice el autor, dice, es que ustedes toleran. Es que ustedes, tengo unas pocas cosas contra ti, es que toleran. ¿Es que qué? Toleran. Hoy el término es tolerancia. Y entonces el pastor, porque fulano o perencejo es el que más diezma o el que más ofrenda, pues hermano, no estamos orando por ti a ver cuándo te casas con la cuarta que estás viviendo. Y de ser posible, si no es su misma esposa y no se ha separado, no se ha divorciado, no importa, lo casamos y en el trayecto nos arreglamos, pero siga diezmando y ofrendando, ¿no? No, hermano, mire, si es por esta iglesia, coja sus monedas, coja sus billetes y busque otro lugar, porque esta iglesia de lo que precisa es de santidad. Pero yo por plata no negocio. Porque ¿saben qué, hermanos? Más temprano que cualquier otro día les voy a decir algo, con temor y temblor, voy a dar cuenta por sus almas. Y daré cuenta, y el Señor me pedirá cuentas y me dirá, bueno, ¿qué hizo con ellos? Y lo más seguro es que si todos nos vamos a encontrar en el cielo y vamos a recibir coronas y galardones, digamos que el hermanito que está acá y está repartiendo las coronas del Señor dice, no, para ti no es esta. ¿Pero por qué? No obedeciste conforme a los principios. Y seguramente el Señor me voltea a mirar y me diga, ¿dónde estabas tú, pastor, apacentando este cordero? ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Voy a rendir cuentas por sus almas. Y le comenté a 3 personas o a 4 esta mañana. Tengo un nudo acá, sí, y me sangra el alma, sí. Y una persona me dijo el día viernes que por aquellas cosas, no sé, o el jueves, bueno, en fin, me dijo, ¿sabes qué te faltó? Decírmelo una vez más. Estaba en la iglesia, lindo prospecto para enseñar. Veíamos una maestra, hermanos, pero rimbombante. Un día por aquellas cosas conoce un buen chico, buen tipo, y el tipo es buen tipo, indudablemente que sí, pero no amante de Jesús. Sí se mostró buen tipo. Quedó embarazada. Un día ella ya se dio cuenta y dijo, vio quién era. Él le dijo, no más iglesia. Porque practica la filosofía griega, cierro comillas, las mujeres para el placer sexual y que cuiden a los niños. Y yo le dije, ¿pero qué te pasó? Pues te lo dije 100 veces. ¿Cuántos conocen a mi esposa? ¿Ninguno? Bueno, gloria a Dios. No, mi esposa es una bendición, hermanos.
Yo se lo dije 100 veces, mi esposa se lo dijo 300 veces. Sin embargo, aprendí la lección. Cuando esta persona me dijo, te faltó decírmelo una vez más, no lo tomé como un reproche, ¿saben? Lo tomé como una lección para mi vida. Y lo compartí esta mañana con algunos jóvenes. Y le dije a los jóvenes, ¿sabe? Para mí eso fue no un reproche, sino un llamado de atención. Y las veces que tenga que decírtelo, te las voy a decir. Una y otra vez y una vez más. Una y otra vez. Porque prefiero, como decía mi tía Elvira, que sobre y no que falte. Como dicen en Quipile. Prefiero que sobre y no que falte. Y prefiero realmente que un día, si usted está tan harto, usted está tan harta o cansado o cansada de que yo se lo diga, y si usted decide partir o irse para otro lugar, que diga, me voy porque me tienen hasta acá. Todo el tiempo me insisten. Y no que un día me diga, te faltó decírmelo una vez más. Me sangra el alma. Así que los que ya saben entonces a qué atenerse, ¿no? Y preferiría ciertamente rendirle cuentas a Dios. Aún, y si entre ustedes hay alguno que me diga que soy un desgraciado, un infeliz, o que les hago la vida imposible, si ese es el precio por rendirle cuentas a Dios en aquel día, hermano, valió la pena entonces. Amén. Pero se lo voy a decir una, otra vez. Y cuando fui a la Biblia me di cuenta que el apóstol Pablo lo hizo. Ahora, no siendo yo Pablo, no tengo ni el olor de los pies de Pablo. Pero me di cuenta que el apóstol Pablo lo hizo. Por eso destinó 2 cartas a la iglesia en Corinto. 2 cartas. Esa iglesia le dio que hacer, como ustedes no se imaginan, en cuanto a inmoralidad. Era tanto lo de la inmoralidad en aquel tiempo en Corinto, que no se decía, oye, vamos a tener relaciones sexuales en un motel, o camine, vamos a ver pornografía. No, así no se decía en esa época. ¿Sabe cómo se decía en esa época? Camina, vamos a corintiar. Fuerte, hermanos. ¿No les parece fuerte? Duro. De ese talante era Corinto en la época. Y continúa el Señor y dice, escuche, esa profetisa enseña y seduce a mis siervos a 2 aspectos del pecado. El pecado se aprende y el pecado seduce. ¿Me estoy haciendo entender? El pecado se ejercita y el pecado ¿qué? Seduce. Nunca el diablo le va a decir, mire, el pecado es feo. Uy, qué asco. No, el diablo saca su portafolio, ¿o no? ¿Sí o no? Y exhibe el portafolio. Y el que es casado le exhibe un portafolio ¿de qué? Un portafolio donde hay ciertamente todas unas referencias dirigidas al adulterio y ¿a qué? A la fornicación. Y le muestra el portafolio. Y le empieza a hablar porque seduce. Y justo usted se encuentra con el compinche de hace 35 años al que no vio y con el que hizo la primera comunión, que le prestó el vestido para el día del grado. Y usted casado y pasando por una situación difícil. Y se encuentra ese compinche que le dice, Pancho, ¿se acuerda de la Marta? Sí, la china esa que usted conoció. Yo no sé si haría hasta 11. Digamos que sí, que fue un bachiller. Porque se la pasaba en el bar. En el bar Pikachu jugando billarín, ¿no? Sí, ¿qué pasa con la Marta? Pues la Marta me acaba de comentar que usted la trae loquita. No me digan que eso no seduce. Y usted pasando por una situación un tanto adversa con su matrimonio, su esposa, con la que se casó, que al comienzo la vio como Brigitte Bardot, Sofía Loren, o la vio como la Greta Garbo, pero ya no le ve nada de eso a su mujer. El pecado que seduce, hermanos. O no me digan que toda esta gente que se ha hecho rica indebidamente y corruptamente es porque fue de la noche a la mañana. No, lo fueron seduciendo. Mira, de este contrato se puede sacar esta tajada.
O no me digan que hermanos pastores que conocí en su momento que predicaron con limpieza, hoy se han corrompido por dinero, fue de la noche a la mañana. No, fueron aprendiendo doctrinas de error y fueron llamando todos estos falsos profetas, todos estos mercachifles vulgares. Y fueron adaptando y adaptando y adaptando este tipo de prácticas desdorantes, que lo que hacen es empañar la sana doctrina. Y dice la palabra, escuche. Dice, y le enseñé, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras esa mujer de saber que se dice profetiza y profetiza, enseña y seduce a mis siervos ¿a qué? A fornicar y a comer cosas sacrificadas. Hermano, la fornicación no solamente consistirá en un tema de inmoralidad sexual. La fornicación también consiste, hermano, en tener un pie en el mundo y un pie con Cristo. Eso es fornicar. Eso se llama fornicación espiritual, adulterio espiritual. O usted está con Dios, o tenga cuidado, porque alguien dijo, o usted está con Dios o está sin Dios. No, no juegue, no sea cantinflesco. O usted está con Dios, o usted es enemigo de Dios. Punto. Así dice la Biblia, hermano. ¿Qué hacemos? Y hermanos santos, lo que notamos aquí entonces viendo ya este reproche que hace el Señor, pero tengo contra ti que toleras a la mujer Jezabel, que le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no se arrepiente. He aquí yo la arrojo en la cama en la tribulación con los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré cada uno según vuestras obras. En primer lugar, el Señor sí estaba señalando que esta iglesia de alguna manera estaba violando la enseñanza bíblica. Estaba violando la enseñanza bíblica, hermanos. En primer lugar era eso. En segundo lugar, amados santos de Dios, aparte de que estaba violando la enseñanza bíblica, en segundo lugar estaba tolerando la inmoralidad sexual, o sea, el pecado deliberado. Muy grave, hermano, muy grave, hermano. Así que, amados santos, misericordiosamente dice la palabra que el Señor le había dado a la falsa profetisa de Tiatira tiempo para que se arrepintiera. ¿Para que se arrepintiera de qué? De su fornicación. Mire, hermanos, si hay acaso alguno entre nosotros en algún pecado deliberado, tiempo de arrepentimiento. Amén. Avivamiento significa arrepentimiento genuino, conversión auténtica. Eso significa avivamiento. Avivamiento no son estos avispamientos que se notan hoy, ¿no? No. Y lo he mencionado ya en 2 o 3 oportunidades, siglo XVII y siglo XVIII. El verdadero avivamiento. ¿En qué consistía? En genuinos arrepentimientos, en auténticas conversiones. Y predicaba el predicador del siglo XVII el consejo completo. Y predicaba como el último de los profetas, Juan el Bautista: arrepentíos o pereceréis. Y predicaba en el siglo XVII y siglo XVIII estos predicadores. Y predicaban el consejo completo, y predicaban sobre cielo, pero también sobre infierno. Predicaban sobre la justicia de Dios, que está compuesta de su misericordia y de su gracia, pero también de castigo para el que no se arrepiente. Predicaban el consejo completo. Y cuando predicaban el consejo completo, la audiencia, el auditorio, al escuchar la palabra y el consejo completo de lo que significaba un verdadero arrepentimiento y de lo que significaba una verdadera conversión, había gozo, alabanza y adoración. Y los que sentían que esa palabra había traspasado su alma como espada de 2 filos, se aferraban a las columnas del templo y a las paredes y gritaban al predicador: predicador, predicador, por favor, la instrucción para el arrepentimiento, porque siento que las plantas de mis pies tocan las llamas del infierno. Eso era
un verdadero avivamiento. Esto que vemos hoy es azúcar y papel, hermanos. Es un arremedo, una vulgar réplica. No, el genuino y original, auténtico arrepentimiento verdaderamente está en la rendición del ser humano a aquel que lo toma como siervo, Jesucristo. Amén. ¿Vamos bien? ¿Tengo que predicar el consejo completo o no? Muy bien, sigamos. Entonces dice la palabra, y en ese momento dice el Señor de arrepentirse, pero como usted no se quiso arrepentir, entonces Cristo dice: yo la arrojo en la cama. La cama se refiere a la muerte y al infierno, un lugar final. ¿Para quiénes? Para los que no quieren arrepentirse. El juicio en ese momento estaba a punto de caer sobre Jezabel. Y también no solamente, escuche, no solamente el juicio cae sobre la falsa doctrina, sino los practicantes de esa falsa doctrina. Por eso yo tiemblo. ¿Cómo los voy a timar, hermanos? ¿De cuándo acá? Arrebate. Arrebate. ¿Usted sabe qué me hubiera hecho mi papá donde yo le arrebate? ¡Ja! Pero si nos damos el lujo de arrebatarle al soberano, ¿no? Al Dios creador, al que entregó a su Hijo unigénito, al que en Isaías 53 se menciona como aquel en el que no se vio parecer alguno. Arrebate. No hay una expresión más diabólica, hermanos, y una enseñanza más del infierno. Arrebate. ¿Quieres un ejemplo de arrebatar? Ven, rápido. Cuento hasta 3, 2 y medio. Eso es rápido, hermano. Llegó el rapto. Mire, arrebate. Escuche el arrebate para que usted se haga una idea. Digamos que él es mi papá, ¿no? Está ahí. Mi papá está dispuesto a bendecirme. ¿Sí o no? A ver, ¿qué le hubiera hecho su papá donde usted le hubiera hecho esto? Le arrebato. Ay, hermano. ¿Qué le hubiera hecho su papá? Ah, pero con Dios sí como que nos queremos dar ese lujo, ¿no? Le arrebato. Yo creo que Dios mirará: ¿dónde está el lombriz de tierra? ¿De cuándo acá? Le arrebato. Le hubiera hecho a mi papá, le arrebato. No me va a romper el papelito, suelte eso. Tome asiento. Yo le he hecho a mi papá, le arrebato. ¿Sabe dónde queda este rostrico? Quedo como el Pato Lucas, hermano, hablando en reversa y hágame el favor, hermanos. Estas falsas doctrinas de error, hermanos. Así que, amados santos, dice: si no se arrepienten. Ahora bien, el Señor estaba dando una oportunidad a aquellos cristianos de la época y de la iglesia, ¿sí o no? Sí, arrepiéntanse. Como la oportunidad que nos da hoy, hermano, arrepintámonos. Si acaso hay alguno en un pecado deliberado, arrepiéntase por el amor de Dios. Si hay alguno acaso con una motivación incorrecta, arrepiéntase, vuélvase de su camino. Nunca será tarde para hacerlo, pero sí puede llegar un día en que sea tarde. Y se lo voy a decir por qué. Porque hoy el Jesús que tenemos es abogado para con nosotros. El Jesús del tiempo final no va a ser abogado, va a ser juez. Y lo único que tú escucharás de él será condenación. Ya no habrá tiempo de decir nada. Como dijo alguien en su momento, que siempre me ha impactado esa frase, la verdad, cuando me la contaron, y lo cuento. Dijo alguien en su momento: no, pues cuando yo parta, pues me voy para el cielo y yo allá hablaré con Jesús, porque ¿quién es usted para juzgarme a mí? ¿Quién es usted para decirme que estoy en adulterio, en fornicación? ¿Quién es usted para juzgarme? No, claro, podemos juzgar ¿con qué? Con santo juicio. ¿Y cómo es juzgar con santo juicio? Conforme a la palabra. ¿Y qué significa juzgar? Juzgar significa señalar una conducta incorrecta que tú no llevas a cabo. Eso es juzgar. ¿Sí me hago entender? Yo puedo juzgar a otro y decirle: oiga, mire, esa con la que usted vive no es su esposa. Escuche, eso no es de Dios, eso es del diablo. Y fuera de eso se dice apóstol, profeta o pseudopastor. Eso es de Satanás, eso es del diablo. Arrepiéntete. ¿Quién es usted para juzgarme? Usted no es quien para juzgarme a mí, que me juzgue Dios. Más bien tiemble, porque Dios no te va a juzgar. El Señor no te va a juzgar, Él te va a condenar. ¿Claros?
Hoy tenemos abogado. ¿Quién? Cristo, que defiende nuestra causa. Pero llegará un momento el que Él ya no venga como vino en su primera venida. Él vino montado en un pollino. En su segunda venida, dice Apocalipsis, que vendrá montado sobre un caballo blanco y regirá las naciones con varas de hierro, hermano. Y no habrá quien lo contenga. ¿Cómo lo prefieres? ¿Como abogado o como juez? Tú eliges. Punto, hermanos. Una predicación como esta no es muy animosa, y entiendo a alguno que se tenga que esté que se va, está que se va, y está que seguramente le dice al otro: ¿a qué me trajo? Esto me están profetizando horror. No, hermano, al contrario, esto tiene que traerle a usted ánimo. ¿Para qué? Para que se arrepienta, para que gire, para que cambie, para que quede de cara a Cristo. ¿Saben por qué? Porque el capítulo 21 y 22 está lleno de esperanza. Y llegará aquel día, si tú te arrepientes y vives a Cristo como tu Señor y tu Salvador, llegará aquel día cuando te encuentres con Él allí, en las bodas del Cordero, y tú lo puedas ver y Él te diga a ti: hermano, por puro amor. Y tú le digas: ay, mi hermano Jesús. Y se lo puedas decir por pura gracia. Como prefieres. Y si por ahí, hermanos santos y santas de Dios, estamos todos en aquel día de las bodas del Cordero, y podernos encontrar todos, y veremos a David, Ezequías, Daniel. No, y ojalá yo me pueda encontrar con Nehemías y decirle: Nehemías, yo prediqué de usted como no se imagina, hermano. Mi autor favorito del Antiguo Testamento. Ay, Nehemías, venga, hermano, ¿le puedo dar un pico, Nehemías? Venga, Nehemías, el capítulo 8 de su libro marcó mi vida para siempre, Nehemías. Y nos gozaremos, hermano. Y por la eternidad le diremos al Señor: santo, santo, santo. Y aplaudiremos y cantaremos y adoraremos. Pero solo si te arrepientes. No juegues a ser cristiano. No juegues a ser, por el amor de Dios, hermano. Hoy el llamado es a la iglesia a arrepentimiento, a no aceptar nada indebido en su corazón. Nada, hermano. No negocie los principios. El ser humano tiene una tendencia terrible, abominable, perniciosa, viciosamente dañina. ¿Y sabes cuál es? Que cuando no tiene, reniega, y cuando Dios le da, se olvida de Dios. Así es el ser humano. Renegador, quejumbroso, malediciente. Y cuando el Señor lo bendice, se olvida de Él. Amados santos, por el amor de Dios. Y continúa entonces, porque voy por palabra y ya voy terminando. Cuando digo voy terminando, me queda hora y cuarto, así que el que quiera partir puede partir. Y esto no al cielo, sino a su casa. No, no es cierto, ya voy terminando. Y dice la palabra, escuche: Él es el que escudriña la mente y ¿qué? Y el corazón. ¿De quién? ¿De quién? De toda la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Diga yo, no diga nosotros. ¿Quién es la iglesia? Quiero decirle, Él conoce la fibra más sensible de tu corazón y sabe cuál es tu motivación. Entonces no aparente. No sea aparente. Arrepiéntase mejor. No sea aparente, hermanos. Y dice la palabra, continúa el Señor. Entonces, el Señor dice más adelante: sí, como dando un aliento a quienes, a aquellos también que hicieron bien, pues les va también les va a pagar cada uno según sean sus obras, ¿no? ¿Cierto? Pero a aquellos que han seguido la falsa enseñanza de Jezabel, también a cada uno de ellos le dará según sus, ¿cómo dice ahí? Mire ahí, no dice conforme a sus oraciones, dice conforme a sus obras. Y continúa, conforme a sus obras. O sea, escuche, o sea que el juicio de Dios, el juicio de Cristo, sí se va a dar. Y va a ser conforme a sus obras. No conforme a nuestras, sino a mis obras. Es de manera individual. Como la salvación es individual, ¿sí o no? ¿O no? Igual. Cada uno va a recibir lo suyo. Como dijo alguien, ¿no? Desde la filosofía de Bandullo,
cada uno con lo suyo. Aleluya, aleluya, cada uno con la suya. Así va a ser, hermanos. Y les da un mandato. Escuche. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina. ¿Cuál doctrina? Esa doctrina de impureza, de inmoralidad sexual, esa doctrina de idolatría, esa doctrina de demonios. A quienes no tienen esa doctrina, dice el Señor, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades. ¡Wow! ¿Las qué, hermanos? Mire, ¿con qué iglesia empezamos? ¿Se acuerdan? Con Éfeso. ¿Qué pasó con Éfeso? Perdió no. Perdió no. Dejó su primer amor. Mire que dice que dejó. Y empezamos en Éfeso que dejó, ¿sí o no? Mire cómo empezó la espiral. La espiral empezó en que dejó su primer. Mire ya dónde van las iglesias. En las profundidades de Satanás. Tú dejas tu primer amor o dejas que alguien te arrebate tu primer amor y ocurre como la iglesia. Cada vez vas a ir en orden descendente. Y te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. Porque es más fácil, escuche, la mano así, ¿me está tomando la cámara? Porque es más fácil, escucha, hacia abajo. Porque es más fácil hacer esto. ¿Sí o no? ¿No es más fácil esto? Claro. ¿Se ve un buen muchacho? Ay, tan bonito un hombre así. ¿Sí o no? ¿Es más fácil hacer esto? Sí. ¿Qué es más difícil? Pon fuercita acá. Esto es más difícil. Ya, cálmese, hermano. Eso es más difícil, hermano. Pierdes el fuego del primer amor. Y dice la palabra, las profundidades de Satanás. ¿No le da escalofrío? A mí sí. ¿No lo llena de esperanza? A mí sí. ¿Por qué? Porque dice que a los que no, escuchen, dice, a los que no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás y no han seguido a Jezabel y todo esto y han permanecido espiritualmente, diría el Señor, como ilesos, aquellos que no han entrado en esa perversa y libertina y licenciosa falsa teología, a esos el Señor, escuche, a esos el Señor no les va a imponer otra carga. Lindo, ¿no? ¿Usted no le llena de su esperanza? A mí sí, hermano. No se horrorice, hermano. Es triste como hoy predicadores no predican Apocalipsis. Y algunos son hasta como, ¿qué digo yo? Balbuceros, chapuceros. Dice, no, a mí la teología no, eso es teología. Yo predico es Biblia. Yo digo, ¿cómo hacen para predicar Biblia sin estudiar? ¿Sabe qué hacen? Toman un texto, lo sacan de contexto, hacen un pretexto y con eso arman una secta. ¿Sabían eso? Fácil. Entonces, amados santos, después ahora, llevar otra carga, es evidente que llevar otra carga, cuando se dice no les impondré otra carga, llevar otra carga significa que el Señor les iba a cuidar de otras falsas enseñanzas. Amén. Y que ellos iban a poder mantenerse, como dice el apóstol Pedro, en su carta dice, para que después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, el mismo Señor os afirme, establezca, fortalezca y perfeccione. Todos como iglesia tenemos que pasar por un tiempo de aflicción, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Quién no ha tenido aflicciones acá? Levante, ¿quién ha tenido aflicciones? El angélico no, gloria a Dios, aleluya, que no. Hermano, yo levanto mis dos manos. Claro que he tenido aflicciones, pero voy a decirles algo. He visto la mano de Dios y creo firmemente que si hay uno que pueda ver la mano de Dios, su poder y su fuerza, es uno que se ha arrepentido. No pida algo, hermano, no acuda a algo cuando su arrepentimiento no ha sido genuino o auténtico. Primero arrepiéntase, amén. Y el Señor, que es bueno, fiel, y parece ser que dentro de todos estos había un remanente que dijeron, no, un momentico, no, lo que tenemos, porque dice el Señor, pero, lea usted ahí 24 y 20, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo, ay,
santo y santa de Dios, ¿sabe qué ocurre? Es que había un remanente en esa iglesia que amaban este libro. Ay, amaban este libro. Este libro, bueno, razón tienen algunos jerarcas de la secta romana cuando hacen... ¿Cómo? Este libro es... ¿Qué es este libro? ¿Por qué le da miedo decirlo? Este libro es palabra de Dios. Y saben, ese remanente tenían este libro, pero ¿sabe que no lo tenían como algunos hoy lo tienen? Es más, algunos vienen a la iglesia hasta sin Biblia. Sí, oye, ¿no, mijo? Ahora en diciembre dígale a su madrina que le regale una. Sin Biblia. Otros tienen esta Biblia como desodorante. Y eso, este pedazo es amarillo. Y la última vez que alguien pidió prestada esa Biblia, dijo: pastor, esa Biblia la leen hasta los demonios por el olor. ¿Mantienen así? No hace mucho vino uno y dijo: pastor, yo he estudiado esta Biblia el 80%. Le dije: a bestias, asústame. Hemos pasado con mi esposa por institutos teológicos. Hemos sido certificados en el método inductivo, 8 años de estudio. Hemos pasado por institutos teológicos. Somos maestros hoy del Instituto Teológico Internacional. Y les voy a decir algo: y no conozco ni el 1% de la Biblia, porque cada vez que la abro, el Señor tiene algo para decirme. Entonces parece ser que esta iglesia tenía esto como lo suyo. Por eso le dice el Señor: lo que ustedes ya tienen, ¿qué? ¡Ay! ¿Qué? Reténgalo. ¿Sí? Yo hago una pregunta: si usted supiera de alguna manera que alguien, présteme su iPhone, por favor, ese es el 14. Respete, pastor, el 16. La tarjeta de Codensa, 36 cuotas. Y después se quejan de porque están endeudados, hermano. ¿Y qué culpa tiene Dios? Y quieren que el profeta de turno venga y se descalce y pase la planta de sus pies por las tarjetas de crédito para que mañana amanezca plata en los cajeros. Timador, pícaro, ladrón. Esto me genera muchos problemas. Era todo lo que me escriben, hermano. Si alguien pudiera o tuviera la oportunidad de verme, yo creo que haría el esfuerzo. ¿Dónde está la señorita, la ingeniera? Haría el esfuerzo de practicar lo que practica la cultura china, y es procurar expulsar la flema más espesa que pueda tener entre su faringe y su laringe, y hacer todo un esfuerzo para que saliera la flema más cuajada y abundante y ponerla en mi rostro. Por lo que yo les digo. ¿Ustedes creen que no? Estoy forrado de eso, hermano. Si alguien supiera, alguien así que le dicen: oiga, cuidado que le van a robar el celular, cuidado que esos dos que van ahí le van a robar el celular. ¿Qué cree que pasa? Lleva el celular acá, a ver. Digamos, ¿el iPhone qué, hermana? Perdón. ¿Cuál, hermana? X35215. ¿Cuál es, hermano? 36 cuotas a 87,000 pesos con Claro. 42 cuotas. Hasta de Claro. Y le dicen a usted: que le van a robar, esos que van ahí. ¿Usted qué hace? Usted dice: no. Robadme. ¿Sí? ¿Usted hace así? ¿Qué hace usted? A ver. La hermana, la que me prestó el iPhone, ¿sabe qué hizo? Hizo hasta con expresionito. ¿Sí o no? ¿Cierto? ¿Sí? Usted le dice: mire, hermano, lo van a robar. Mire que ahí del celular. Y usted coge su celular y usted dice: mi amor, papi mío, no. Ay, que me quiten. Hágame lo que quiera. Haga lo que quiera. Poséanme, hagan lo que quieran, pero mi celular no. ¿O no? ¿No? Sí. Y lo aferra así, y coge su teléfono. Porque a propósito es lo primero que consulta en las mañanas, mientras está haciendo la oración de intercesión. Oye, hermana, ¿esta foto quién es? ¿Sí me hago entender? Pues guarda ya, preciosos. ¿Sabe?
El Señor le estaba diciendo, gracias hermana por el iPhone. El Señor le estaba diciendo a esa iglesia, en otras, con la ilustración que les estoy diciendo, reténganlo. Retengan lo que ¿qué? Lo que tienen, por una razón. ¿A quién se le dice que retenga? ¿A quién? De acuerdo a lo que acabo de explicar, a ver. ¿A quién se le dice que retenga? A ver, por el amor de Dios, hermano, usted es nuevo, lo exonero. No, estoy hablando a otra persona, hermano. Pero ¿a quién se le dice que retenga? Escuche, a uno que está propenso a que le roben. ¿O no? ¿Se lo acabo de mencionar o no? Por eso el Señor le está diciendo, mire, retengan. ¿Saben por qué? Porque de en medio de ustedes van a haber algunos que le quieren robar esto. Entonces, ¿sabe qué hagan? ¡Ay, reténganlo! Hermano, ojalá esa fuera la actitud de la iglesia. Uy, hermano, ¿me quieren robar la sana doctrina? ¿Me quieren sacar? ¿Me quieren erradicar? ¿Me quieren robar esta perla en un momento? Esto es mío. Porque esto viene de Dios. Amén. Y eso es lo que está diciendo. Los jóvenes de la alabanza, que por favor vengan de Dios. Gracias. Y voy terminando. De veras, no me mire así con esos ojos de incredulidad. Voy terminando. Bueno, vamos a Sardis, la iglesia muerta. No, no es cierto. Y dice después, no, escuche, reténganlo. ¿Hasta que yo qué? ¿Hasta que yo qué? Uy, hermano, ¿tú te imaginas en aquel tiempo? No, hermano, que él vino o llegó. O sea, hágase por un momento, armémonos un guión. Y con ustedes el Señor Jesús. Y el Señor mirando a cada uno. Y cada uno con lo suyo, hermano. ¿Tú te imaginas que Él venga y nos encuentre a cada uno con lo de Él? Sonría, que Cristo le ama. Si usted es feliz estrenando un iPhone, ¿cómo será aquel día cuando el Señor venga y la encuentre con esto? Uy, hermano. Uy, no. Y que el Señor voltee y mira. Wow. Uy. Uy, hermano. Yo creo que no puede haber más gozo para el Señor que retener su bendita palabra. Retenerla es guardarla. ¿También para qué? Para darla a otros. Amén. Y termina aquí el escritor y dice la bendita palabra del Señor, ya él haciendo su recomendación y hablándole a la iglesia. Le dice a la iglesia, escuche, pero al que venciere, ¿al que qué? ¿Al que qué? Al que venciere, hermano. O sea que la vida cristiana es ¿para qué? ¿Para cobardes? ¿Para quién? Le voy a recordar, por si no lo sabía, Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. La lista de los que van a templar al infierno empieza por los cobardes. Y 2, Dios no envía a nadie al infierno. Cada uno se empuja solito. Es más, yo creo, hermano, que no es que alguien lo empuje. Yo creo que es tanto el peso de su pecado y no arrepentimiento que él mismo como que se empuja. Creo firmemente que en aquel tiempo ninguno de los que lleguen al infierno podrán decir, Jesús me envió acá. Yo llegué aquí por mi cuenta. ¿Sí me estoy haciendo entender? Por eso dice la palabra al que venciere. ¿Al que qué? Al que venciere. ¿Qué dice de al que venciere? Mire, al que venciere daré de comer ¿qué? Perdón, estoy hablando del anterior, del maná escondido. Al que venciere, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Le daré autoridad sobre las naciones. Yo termino acá. No han logrado explicarlo pseudopastores que no han acudido a la palabra. ¿Sabe qué significa que le daré autoridad sobre las naciones? Creo que empecé, mi premisa introductoria empezó así. Escucha. Empezó con el rapto de la iglesia, ¿se acuerdan? Arpazo. El Señor vendrá, los muertos en Cristo resucitarán primero. Su iglesia partirá ¿con quién? Con Él. ¿Quién es su iglesia? Nosotros, ¿sí? Cada uno. Tú, yo.
¿cierto? Después de esto viene el tribunal ¿de quién? De Cristo. Allí serán juzgadas nuestras obras, sean buenas o no tan buenas, no malas, no tan buenas. Después de que hemos sido juzgados, descenderemos juntamente con Cristo. Ha pasado la semana 70, ya se ha dado la batalla del Armagedón. ¿Empieza él? No, hermano, está perdiendo el tiempo, chico. Está perdiendo la plata. A lo bien está perdiendo la plata. ¿Empieza qué? ¿El reino qué? Milenial. A eso se está refiriendo, a que llegará un tiempo en que reinaremos juntamente con Cristo durante 1000 años y tendremos autoridad sobre todo en ese tiempo. A eso se refiere. ¿A usted no le llama poderosamente la atención y no lo llena de esperanza esto? A mí sí, hermanos, me llena de esperanza reinar juntamente con Cristo, hermanos. Así que, amados santos de Dios, por eso dice la palabra al que venciere. ¿Al que qué? Al que venciere. Esto es una carrera, hermano, y quiero concluir. No es como tú empiezas, sino es como tú terminas. Y te voy a recordar, la vida cristiana no es una carrera de 100 metros. La vida cristiana es un maratón, una maratón, donde sientes por momentos que desfalleces, donde sientes por momentos la inclemencia de las circunstancias, donde sientes por momento la sed, donde sientes por momento que te faltan las fuerzas. Pero te voy a decir algo, en medio de ese maratón, en medio de esas circunstancias, en medio de que te falten las fuerzas, en medio de que tengas sed, siempre va a estar Él, porque el propósito de Él para sus hijos es hacernos bien. ¿Y saben qué consiste el bien? En que lleguemos a la meta. Amén. Póngase sobre sus dos pies y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, y te bendecimos, Dios, por este tiempo, Señor. Guarda, Señor, a cada noble miembro del cuerpo de Cristo, Dios. Por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Si hay desánimo acaso, o si hay alguno caído entre nosotros, Señor, levántalo, Dios. Pero, Señor, haz de nosotros una iglesia que vive en santidad, Dios. Una iglesia, Señor, que no haga concesiones, Señor, porque tu mirada está puesta en tu iglesia, Señor. Tu mirada es penetrante, tú lo conoces todo, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Dios, ayúdanos, bendito Rey, a mantenernos firmes, fortalecidos y afirmados en los principios y en las verdades bíblicas, Señor, como verdaderos cristianos responsables, constantes y perseverantes en la fe, en el amor, pero por sobre todo en la santidad, Señor. Que no negociemos, que no diluyamos tus principios y las verdades eternas, Señor. Sabemos que tú tienes misericordia, Señor. Sabemos, Dios, que tú eres bueno, fiel y justo para perdonar. Y si hay alguno acaso entre nosotros en pecado, por favor, concédele aún y que se arrepienta, para que pueda vivir, Señor, y experimentar las bendiciones que se hallan en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por enseñarnos, Dios, tu justicia, porque sabemos que hay un juicio severo que indudablemente se dará para aquellos aparentes religiosos, para aquellas falsas doctrinas y sus seguidores, Dios. Pero también sabemos que de tu justicia se parte, Señor, el que vendrás por cada uno, y no nos vas a imponer otra carga, Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que vivamos, Señor, en los principios y en las verdades, rechazando todo aquello que sea falso, y que nos alentemos en la fe genuina, y que nos
Llenemos de esperanza en la fe genuina que es en Cristo Jesús. En el nombre de tu Hijo amado Yahshua, Señor. Que podamos, Señor, empoderarnos en tu poder, Dios. Para que podamos, llegado el tiempo, ser llamados vencedores. Y al que venciere, dice tu palabra, y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí nos estás haciendo un pedido para que prestemos atención a un mensaje como este, Señor, donde se nos han expuesto verdades absolutas, Dios, importantes. Lo primero es a no tolerar la práctica del pecado, porque el juicio tuyo comenzará por tu casa, y habrá juicio para el no arrepentimiento. Tú, Señor, nos estás dando a conocer verdades absolutas, Dios. Y es que si en algo debemos destacarnos o podamos ser identificados, es por ser un modelo de obediencia como cristianos. Tendremos luchas, indudablemente. Seguramente tendremos luchas incluso contra el pecado. Tendremos que combatir el error doctrinal. Pero con todo y ello, Señor, si nos sujetamos y vivimos en un modelo de obediencia, viviremos en lo que se denomina o denomina el apóstol como la plenitud de Cristo. Padre, ayúdanos a no prestar atención, Señor, a doctrinas de error, a pensamientos o sentimientos, Señor, que nos lleven a claudicar o a desistir, Dios, o tal vez a abandonar. Ayúdanos en el nombre de tu Hijo amado Jesús a mantenernos firmes, fortalecidos y establecidos, sabiendo que hay recompensa, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Jesús. Y en una actitud de reverencia, pero también de adoración, usted va a levantar su voz adorándolo, reconociendo al Cristo con gozo y con alegría, con la esperanza de que hay recompensa para los suyos. Señor, gracias. Gracias, Señor. No se distraiga.